¿Qué dice el Talmud sobre los ángeles? En Berajot 17a, este texto dice que los ángeles se dividen en 3 categorías: los serafines, los querubines y los mensajeros. Cada categoría tiene una función específica y es responsable de proteger a las personas y llevar a cabo tareas específicas en el mundo espiritual. En Chulín 91b, este texto dice que los ángeles son enviados a la tierra para realizar tareas específicas. Algunos ángeles están encargados de bendecir a las personas, mientras que otros son enviados para castigar a aquellos que hacen el mal. En Sanedrín 38b, dice que los ángeles tienen formas distintas y se presentan a las personas de diferentes maneras. Algunos aparecen como hombres, mientras que otros pueden tener formas más sobrenaturales. En Hagigá 12b, dice que los ángeles son responsables de proteger a las personas y guiarlas en su camino. Los ángeles también tienen la capacidad de bendecir a las personas y ayudarlas a obtener la bendición divina. En general, el Talmud dice que los ángeles son seres celestiales que tienen un papel importante en la vida de las personas y en el mundo espiritual. Estos textos nos enseñan que los ángeles son enviados por Dios para realizar tareas específicas y ayudar a las personas en su camino. Pero como estudiamos en la primera parte de este capítulo, en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis de Juan, se describe una liturgia celestial en la que Juan asciende al cielo y es testigo de una celebración grandiosa y armoniosa que se desarrolla en torno al trono de Dios. Los ángeles y los ancianos entonan himnos a Dios y al Cordero inmolado, que es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. La liturgia comienza con los querubines que rodean el trono y continúa con los ancianos que portan arpas y copas de oro llenas de incienso. La liturgia es cada vez más sobrecogedora a medida que se extiende desde el trono hacia la periferia, con millones de ángeles exclamando a gran voz su alabanza. En resumen, el Apocalipsis de Juan describe una liturgia celestial que celebra la grandeza de Dios y el Cordero inmolado, y que involucra a ángeles y hombres unidos en una celebración común. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving
Los secretos de Yeshua. Capítulo 3. Segunda parte. Seremos como ángeles en los cielos. ¿Cómo era el sacerdocio en el templo de Jerusalén y cómo es en el celestial? Es relevante destacar cómo el templo, visto como una realidad imaginada, puede ayudar a definir ciertos textos judíos como reflejos de experiencias religiosas para aquellos que los leen o escuchan. En el judaísmo, el sacerdocio en el templo de Jerusalén era central en la vida religiosa, ya que los sacerdotes eran los únicos que podían realizar ciertos rituales y sacrificios en el templo. En el judaísmo, los sacerdotes eran descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, y debían cumplir ciertos requisitos como ser del linaje sacerdotal y estar libres de ciertas impurezas rituales. Una vez que se habían cumplido estos requisitos, el sacerdote podía realizar los sacrificios y otros rituales en el templo. Sin embargo, en la creencia nazarena, el sacerdocio tomó un significado más rico y ampliado. En lugar de que el sacerdocio aarónico, heredado por una línea de sangre, se creía que todos los creyentes podían ser sacerdotes de la orden de Melquisedec a través de su unión con el Mesías Yeshua. En el Apocalipsis, la unión litúrgica se presenta como un ejemplo de cómo la sombra del templo de Jerusalén se convierte en una matriz que utiliza y explica las experiencias nazarenas más revitalizantes de acuerdo con el imaginario de la época. En el texto del Apocalipsis, el creyente que participa en esta realidad humana celestial se convierte en el templo vivo de Dios. En el capítulo 3, versículo 12, al creyente en Yeshua se le promete que llegará a ser columna en el templo del Dios de Yeshua. Al vencedor se le pondrá de columna en el santuario del Dios de Israel, y no saldrá fuera ya más, y se grabará en él el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por Dios, y el nombre nuevo. Es decir, el templo celestial se convierte en un lugar donde el creyente puede experimentar una unión, una comunión íntima y personal. Los sacerdotes y levitas eran los líderes espirituales en los ritos sagrados que se llevaban a cabo en el santuario. Debemos recordar que el poder de estas figuras se basaba en derechos hereditarios, en la presencia de una integridad corporal sin defectos y en el cumplimiento riguroso de las normas de pureza, convirtiéndose en una clase especial, santa y única. Los sacerdotes tenían acceso al interior del santuario, Jeklal, y podían acercarse al altar para ofrecer sacrificios, tanto comunitarios como individuales, encender el incienso,
encender las luces y bendecir a la gente. Además, junto con los levitas, cantaban los salmos, pero solo ellos tocaban las trompetas al inicio de las canciones y entre los capítulos. Los levitas desempeñaban el papel de guardianes de las puertas y para destacar su posición superior, siempre ocupaban un lugar más prominente. Los levitas desempeñaban un papel secundario en comparación con los sacerdotes, como lo demuestra su ausencia en las descripciones del servicio en el templo, presentes en obras como el Eclesiástico y los Macabeos, a diferencia de tradiciones previas al exilio, como Esdras, Nehemías y Crónicas. La organización de los levitas en familias, tal y como se describe en el primer libro de Crónicas 9, se mantuvo hasta la destrucción del templo por parte de los romanos. Sus funciones se limitaban a vigilar las puertas de los diferentes pórticos y a cantar salmos en el lugar que separaba el atrio de los sacerdotes del de los israelitas. Como guardianes de las puertas, los levitas eran responsables de supervisar a los visitantes y asegurarse de que se cumplieran las normas de pureza. Además, hacían turnos de vigilancia en el templo día y noche y cerraban las puertas del templo cuando era necesario. También se encargaban del mantenimiento y limpieza general del templo. De acuerdo con la cosmología sustentada por el templo como lugar simbólico, sostiene que el servicio litúrgico de sacerdotes y levitas en el santuario reflejaba una realidad más elevada, es decir, reflejaba la liturgia que los ángeles celebraban en el cielo. Hay numerosos ejemplos en la literatura. En el capítulo 6 de Isaías se presenta una visión de Dios sentado en su trono rodeado por multitudes de serafines que proclaman su santidad y majestad en un tono litúrgico. El Salmo 89, 1.3 y 6.19 también muestra la alabanza a la bondad, grandeza y naturaleza temible de Dios por parte de la Asamblea de Ángeles Santos. El primer libro de Enoc menciona que miríadas de ángeles están cerca de Dios, sin alejarse ni de noche ni de día, como dice en Primera de Enoc 14, 22-23. En el segundo libro de Enoc, el héroe contempla las grandes milicias de fuego, formadas por los arcángeles y los seres incorpóreos en el séptimo cielo. Segunda de Enoc 9.1. Estos se ordenan en 10 gradas de acuerdo con su categoría y adoran al Señor antes de regresar a sus puestos, sumidos en una luz brillante y cantando himnos suavemente, como dice en Segunda de Enoc 9.4. Además, hay muchos más ejemplos, como podemos estudiar en Levítico 3.8 y Apocalipsis de Abraham 15, 5, 6. En consecuencia, el culto realizado en el Templo de Jerusalén era una representación de lo celestial y, por lo tanto,
debía ser ejecutado de manera impecable. Esta idea se basa en una concepción metafísica que incluye la existencia de un templo, palacio divino en el cielo, en el que Dios reside junto a sus ángeles y seres celestiales que le sirven y alaban. Esta creencia, compartida por la audiencia o el lector, convierte el texto del Apocalipsis en una descripción de la realidad trascendental, poblada de ángeles, tronos y ritos sagrados. Es importante destacar que la armonía entre el culto celestial y el terrenal era fundamental para validar el culto en el templo de Jerusalén. Esta sinergia se ilustra especialmente en un apócrifo, la carta a Aristeas, que describe el culto en Jerusalén como superior a cualquier realidad terrenal. Sería una manifestación en la tierra de lo que ocurre en el cielo. Por eso, el autor enfatiza la importancia de contemplar el culto y que la respuesta más apropiada de los asistentes y participantes es el silencio. Por tanto, se observa que el equilibrio entre lo terrenal y lo divino en el servicio litúrgico del templo de Jerusalén no siempre se mantiene. En ocasiones, los textos muestran que la barrera entre lo celestial y lo humano se diluye, y la congregación participa en la liturgia junto a los ángeles. Se trataría más bien de una unión que de una coordinación. Las dos obras que ilustran esta fusión de lo divino y lo humano en el contexto del templo, el primero es conocido como los cánticos del sacrificio sabático y el segundo como los himnos de Kedushá. Y sin duda alguna, esto es esencial para comprender la liturgia en el Apocalipsis de Juan. Es conocido que existen dos textos judíos que ilustran cómo se creía en la invasión mutua entre lo divino y lo humano en relación a la liturgia. El primero de ellos es un texto litúrgico conocido como Cánticos para el Sacrificio Sabático, destinado a ser utilizado por la comunidad del Qumran durante un ciclo de 13 sábados. Este texto tenía como objetivo facilitar la participación de los miembros en la liturgia celestial, permitiéndoles acceder al trono de Dios y alabarlo junto con los ángeles. Esto se lograba porque la comunidad en sí misma consideraba que era la manifestación terrenal del templo celestial, viviendo de acuerdo a las rigurosas prescripciones sobre pureza y siguiendo el calendario adecuado. De esta forma, los miembros se convertían en el verdadero templo, reflejando el templo celestial cuyas liturgias también participaban. En los cánticos del sacrificio sabático se ilustra hasta qué punto se entrelazan lo divino y lo humano en una misma ceremonia. Por ejemplo, los cantos 1, 6, 8 y probablemente también el 13 tienen como protagonistas a la comunidad del Qumran, vista como la humanidad transformada en presencia de los ángeles. En el himno sexto de la liturgia se habla de 7 príncipes celestiales que rinden homenaje a Dios de diferentes formas, y estos príncipes
pueden referirse a miembros de la comunidad transfigurados. Esta transmutación angelical de la comunidad, al igual que la humana, no debe causar asombro, ya que está bien documentada en la literatura veterotestamentaria y en la apócrifa. La transformación angelical del creyente puede ser temporal o permanente. Temporalmente sucede cuando el sujeto tiene una visión de las realidades celestiales, como en el caso de Enoch 2, donde el protagonista es ungido y vestido en los cielos y finalmente se constata que era como uno de sus gloriosos ángeles. Permanentemente sucederá al final de los tiempos, como en Marcos 12:25, donde Yeshua señala que cuando los hombres y mujeres resuciten, serán como ángeles en el cielo, como también indica Apocalipsis de Esdras 15, 37-48 y Daniel 12:3. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad. Daniel 12:3. La comunidad, al entonar estos himnos, no solo cree y aspira a participar de la liturgia celestial, sino también a transformarse como en ángeles. La culminación de esta experiencia se revela cuando la estructura del templo celestial se conecta con los ángeles y los miembros de Qumran en alabanzas a Dios. En el séptimo cántico se describe cómo las fundaciones del Santo de los Santos, los pilares de soporte del firmamento en el más elevado, y los todos, los ángulos de su edificio, todas sus vigas y paredes, toda su forma, la obra de su estructura, cantan al Dios que es terrible en poder. 4Q 403. La unión entre lo celestial y lo terrenal no podría ser más perfecta. La comunidad comprende la realidad metafísica del templo, erigido no con materiales físicos, sino con sustancias espirituales. Por lo general, participar en servicios litúrgicos es una experiencia religiosa cotidiana que orienta la praxis diaria a través de sensaciones somáticas y percepciones. Los cantos del sacrificio sabático, sin embargo, reflejan creencias y valores que apuntan a una experiencia religiosa extraordinaria y colectiva en la que los miembros de la comunidad se perciben como ángeles, alabando a Dios en su trono y sintiendo cómo la estructura circundante cobra vida. Esta experiencia religiosa implica un estado alternativo de conciencia y su ideal transformador lleva de la adopción de la naturaleza angelical a la unión con lo trascendente, diluyendo eventualmente la idea de persona en la unión litúrgica. El segundo escrito muestra cómo el templo como un espacio simbólico que posibilitaba una experiencia religiosa colectiva y trascendental en el servicio litúrgico. Una vez más, se unían lo celestial y lo terrenal para permitir
la unión litúrgica. Y como dijimos, este segundo ejemplo ayudará a entender el contexto del texto del Apocalipsis que hemos analizado. Los himnos de Kedushá ilustran cómo la liturgia celestial y terrenal se entrelazan. En vez de un texto litúrgico, el segundo ejemplo se encuentra en una obra llamada Gehalot. Los himnos de Kedushá 94, 106, 152, 197 muestran cómo el visionario, que se encuentra en medio de la liturgia celestial, aprende cómo Dios responde a las oraciones del pueblo de Israel. La comunión entre la liturgia celestial y la terrenal es tan grande que Dios mismo se emociona ante las oraciones e himnos cantados por los hombres. Cuando el pueblo de Israel proclama las oraciones de la mañana y de la tarde, y cada vez que proclama Santo de Isaías 6:3, el aire que sale de las bocas de los que oran sube ante Dios como un sabor placentero. Los ojos de los creyentes suben hasta encontrarse con los de Dios. Es la única hora en la que Dios se encuentra gozo. Cuando el pueblo de Israel proclama 3 veces Santo, Isaías 6:3, Dios se inclina sobre el rostro de Jacob, Israel, grabado sobre su trono, lo acaricia, besa, abraza y sus manos descansan sobre sus brazos. Este pasaje es impresionante, ya que evidencia la intensa interacción entre la liturgia celestial y terrenal. El texto enfatiza el rol femenino o pasivo de Israel y el rol masculino o activo de Dios, quienes se abrazan amorosamente en una comunión que une las oraciones de los justos en la tierra con Dios abrazando y besando la imagen de Jacob en el cielo. Ambos ejemplos muestran cómo las creencias relacionadas con el templo, como un lugar simbólico, definían las realidades litúrgicas celestiales y terrenas y cómo interactuaban. Pero estos textos, ¿cómo nos pueden ayudar a comprender mejor la descripción litúrgica en Apocalipsis 4:5? En el texto de Apocalipsis 4 se describe a 24 ancianos vestidos de blanco, sentados en tronos que rodean el trono de Dios. No se sabe exactamente qué significado simbólico tienen estos ancianos y sus tronos, ya que no aparecen en otras obras apocalípticas. Es posible que el autor del Apocalipsis de Juan los haya creado inspirándose en algunos símbolos como los 24 órdenes sacerdotales que servían en el templo, las 24 divisiones de los músicos descendientes de Leví, la suma de los 12 hijos de Israel y los 12 apóstoles o creyentes en Yeshua concretos, que habían muerto como mártires y ahora glorifican y honran a Dios en la liturgia celestial. Además, el autor hace referencia a los tronos en plural, que se mencionan en Daniel 7:9
y que Él aplica a los 24 ancianos. En el Apocalipsis 4:5 se describe una liturgia celestial bien organizada en la que las criaturas vivientes o querubines, los 24 ancianos, miles de ángeles y toda la creación participan alrededor del trono divino. Se cree que los himnos en el texto se cantaban en las liturgias de creyentes en Yeshua para coordinarse con la liturgia celestial. Unánimemente, los querubines, los 24 ancianos, las miríadas de ángeles y toda la creación se unían con los creyentes para adorar a Dios y al Cordero. Si el texto tiene sentido como una expresión de una experiencia religiosa, es porque el autor y la audiencia o el lector compartían estas creencias y valores, lo que define la visión como religiosa. Pero, ¿cuál es la naturaleza de la experiencia religiosa que el texto intenta comunicar? Aunque no existen registros directos sobre el efecto que pudo haber causado en la comunidad, se presume que el texto describe una experiencia religiosa común y corriente, similar a las liturgias dominicales actuales, que en algunos casos pudo haber sido extraordinaria. Esta última se conoce como unión litúrgica, un término acuñado por Peter Schaffer para describir la experiencia religiosa compartida en un contexto litúrgico grupal, coordinado y rítmico, que apuntaba a la disolución del individuo en la divinidad a través de la liturgia. Las creencias y valores expresados en el texto respaldan esta posibilidad, ya que los límites entre la liturgia celestial y humana se desvanecen mediante los cantos y los himnos entonados en conjunto. Aquellos que participaban en esta experiencia se percibían transformados, asumiendo la naturaleza angelical de los anfitriones celestiales y el clímax de la experiencia, como en los cánticos del sacrificio sabático. Y el punto álgido se alcanzaría cuando la asamblea de Yeshua se fusionara con la estructura misma del templo celestial en las alabanzas divinas. En base a los valores y creencias expresados en Apocalipsis 4:5, el creyente puede convertirse en rey y sacerdote, al igual que los ángeles, en el trono celestial, como podemos ver en Apocalipsis 5:10 y 26. El texto de Apocalipsis 4:5 describe la transformación sacerdotal del creyente en una naturaleza angelical, al igual que los ángeles, lo cual se evidencia en el sello que lleva en su frente con el nombre del Cordero. Este sello no solo cumple la promesa que se menciona en Deuteronomio 6:8, sino que también se asemeja al nombre divino que lleva el sumo sacerdote en su corona. En otras palabras, llevar el nombre del Cordero en la frente es una muestra de la conexión directa y cercana entre el creyente y Dios, y de su papel como sacerdote en la habitación celestial del trono divino.
Los ángeles se refieren a los creyentes como los santos, lo que vemos en Apocalipsis 5:8, 8:3 y 11:8, lo que supone una naturaleza angelical. Además, la democratización de la naturaleza sacerdotal del creyente invalida la distinción antigua entre sacerdotes y levitas en el templo de Jerusalén. Si el creyente se percibía así durante la liturgia, esto sería una descripción de una experiencia religiosa extraordinaria. La unión litúrgica presente en el Apocalipsis y los cánticos del sacrificio sabático transforma al creyente que participa de ella en un templo vivo de Dios. Según Apocalipsis 3:12, se promete al creyente en Yeshua que se convertirá en columna en el templo de mi Dios. Al vencedor le pondré de columna en el santuario de mi Dios, y no saldrá fuera ya más, y grabaré en él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que baja del cielo enviada por mi Dios, y mi nombre nuevo. Apocalipsis 3:12. Por lo tanto, para el creyente, la realidad circundante del templo y creyente se funden en una misma realidad que alaba a Dios y donde el creyente es parte integrante del templo divino. Es importante subrayar cómo el concepto del templo, entendido como una realidad imaginada, es útil para comprender ciertos textos religiosos, tanto judíos como cristianos, que reflejan las experiencias de quienes los leen o escuchan. En el caso del Apocalipsis, estos textos pudieron haber sido una fuente de aliento para algunas comunidades cristianas que, recordando los tiempos difíciles de Nerón, sufrían bajo las políticas del emperador Domiciano, año 81-96, que promovían el culto a su persona y amenazaban con la persecución de aquellos que se negaran a participar en él. Los textos del Apocalipsis, en particular los capítulos 4 y 5, se convierten en un refugio seguro para aquellos que se encuentran en la marginación social y política. Lo que es importante destacar aquí es cómo la sombra del templo de Jerusalén se presenta como una matriz que ayuda a explicar las experiencias religiosas cristianas y judías más vigorosas según la mentalidad de la época. La unión litúrgica que se encuentra en el Apocalipsis 4:5 es un ejemplo muy elocuente de esto. A continuación, exploraremos otro texto cristiano perteneciente a la escuela gnóstica valentiniana, que también se basa en las teologías del templo, para definir un texto como expresión de una experiencia religiosa. Este texto se conoce como el Evangelio de Felipe. El Evangelio de Felipe se enfoca en la idea de la cámara nupcial, como una metáfora para la unión del creyente con lo divino. En este texto, el templo se concibe como un lugar sagrado,
donde se lleva a cabo la unión del alma con Dios. La imagen de la cámara nupcial se utiliza para describir esta unión, sugiriendo que el creyente puede experimentar la misma intimidad con Dios que un esposo con su esposa. Este texto también explora la idea de que el templo no es un lugar físico, sino más bien una experiencia espiritual. El Evangelio de Felipe dice que no se dice que el templo es la verdad, sino que el templo apunta a la verdad. En otras palabras, el templo es un símbolo que nos lleva a una experiencia espiritual más profunda, donde podemos encontrar la verdad divina. En resumen, todo el Apocalipsis como el Evangelio de Felipe utilizan la imagen del templo para definir y explicar las experiencias religiosas de sus comunidades. El templo, como una realidad imaginada, es una herramienta valiosa para comprender estas experiencias y proporcionar un refugio seguro para aquellos que se encuentran en la marginación social y política. Además, estos textos sugieren que el templo no es simplemente un lugar físico, sino más bien una experiencia espiritual que puede llevar a la unión con la divinidad. Pero, ¿de acuerdo con quién se produce una experiencia religiosa extraordinaria en la que el protagonista se percibe ungido sumo sacerdote? ¿Qué identidad asume el victorioso como consecuencia de esta visión idealizada? ¿Qué representa la transformación sumo sacerdotal en este contexto? ¿Por qué se habla de la transformación sumo sacerdotal del protagonista? ¿Y qué implica esta transformación desde el templo como lugar simbólico? Y lo último, y no menos importante, en relación a la transformación del protagonista en sumo sacerdote, ¿de qué manera representa las aspiraciones de la comunidad humana que define esta experiencia religiosa en el texto? Y además, ¿cómo contribuye esta transformación a resolver los conflictos de la comunidad? Responderemos todas estas preguntas en la siguiente parte de este capítulo, de la tercera temporada de Los secretos de Yeshua.